Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta actividad por el Día Mundial de la Obesidad, organizado por la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad. Le damos la palabra a la doctora Silvia Lapertosa, presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Adelante. Buenas tardes, Juliana, muchas gracias. Felicitaciones al Comité de Obesidad de la Sociedad Argentina de Diabetes en esta actividad tan importante en el que se celebra el Día Mundial de la Obesidad. Y como dice claramente el mensaje, todos debemos actuar en este momento y juntos. Realmente la obesidad es también una pandemia como la que estamos atravesando del COVID. Y es la hermana de otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. Y el cambio de estilo de vida, una alimentación saludable, la práctica de actividad física puede realmente cambiar el destino y la situación de las personas obesas. Yo creo que en primer lugar, desde la Sociedad Argentina de Diabetes, queremos felicitar al Comité de Obesidad de nuestra sociedad y a la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, que se sumaron a este desafío de trabajar con los profesionales, para los profesionales, pero fundamentalmente para la comunidad. Les deseo éxitos en las jornadas. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Tenemos también las palabras del presidente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, doctor Pedro Martínez Duárez. Adelante, Pedro. Hola, buenas tardes. Es un privilegio para la SACO, la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, poder compartir este espacio en conjunto con la SAD, la Sociedad Argentina de Diabetes, y con cada uno de ustedes en el Día Mundial de la Obesidad. Esta enfermedad que es crónica, que es degenerativa, que conlleva múltiples comorbilidades, disminuyendo así la expectativa y calidad de vida de nuestros pacientes. Para su tratamiento requiere no solamente de los equipos multidisciplinarios, sino del cambio de mentalidad de la sociedad en su conjunto, disminuyendo el estigma de la obesidad, a lo cual los animo fuertemente para que empecemos a hacer estos cambios y que todos en conjunto podamos actuar. Sin más, les deseo que disfruten de esta jornada y esperamos tener mucho feedback de ustedes, muchas preguntas, muchos comentarios para que en conjunto nos enriquezcamos. Saludos y nos vemos más tarde. Muchas gracias, Pedro. Bueno, porque la obesidad es un desafío y todos necesitamos actuar. Hoy vamos a dar inicio a la actividad, vamos a tener un encuentro también con personas que han tenido distintas experiencias a lo largo de la vida en relación a la obesidad. Y para empezar, los queremos invitar a ver unos videos o conversatorios entre profesionales hablando de temas muy importantes relacionados a la obesidad, y les queremos decir que tienen la oportunidad de hacer preguntas a través del chat, tanto del webinar como de Facebook, que serán contestados. Así que bueno, vamos a dar inicio a estos videos tan interesantes. Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este evento por el Día Mundial de la Obesidad, que es una enfermedad crónica y compleja que va en aumento en la Argentina y en el mundo. Dada la preocupación que genera esta situación sanitaria para la comunidad médica, 9 sociedades científicas, la Sociedad Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina de Nutrición, la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y la Federación Argentina de Cardiología han elaborado un documento con el objeto de respaldar y difundir que la obesidad es una enfermedad. En este encuentro vamos a conversar con algunas de las profesionales que participaron representando a las diferentes sociedades científicas. Quiero empezar con la doctora Susana Gut y preguntarle por qué surge la necesidad de elaborar un documento intersocietario entre sociedades
que fundamente la importancia de tomar a la obesidad como una enfermedad. Bueno, buenas tardes a todos, y voy a contarles que la obesidad es una enfermedad que es crónica, y dado de que es una enfermedad crónica, no tiene un tratamiento para curarse, tiene muchos factores por los cuales se producen, no es solamente una cuestión alimentaria, es mucho más complejo. El tejido adiposo, el tejido graso, cuando se empieza a aumentar su tamaño, se desfuncionaliza y empieza a enviar sustancias inflamatorias, y eso hace que traiga muchos problemas a la salud. La Organización Mundial de la Salud ya desde la década del 50 empezó a referir a la obesidad como enfermedad, y distintas entidades como la World Obesity, que es la Federación Mundial de Obesidad, han propuesto digamos, en estos días de mundiales de obesidad, en donde nosotros recordamos un poco y tratamos de comunicar a la sociedad en su conjunto la importancia de combatir la obesidad, y de que todos tenemos algo para hacer para combatir algo que en nuestro país está aumentando tanto. Gracias, Susana. Y siguiendo un poco en esta línea, le quiero preguntar a la doctora Nachona, Nati, ¿cuáles son los criterios? ¿Por qué la obesidad es una enfermedad? ¿Cuáles son los criterios para definir que la obesidad es una enfermedad? Y si solamente tomamos el índice de masa corporal, que es la relación del peso con la estatura. Hola a todas y bueno, hola a todos. La realidad es que la Asociación Americana de Medicina lo que hizo fue, ya antes del año 2012, fue determinar ciertos criterios para que una condición de salud se definiera como enfermedad. Entonces, en ese caso, dentro de esas condiciones de salud, vemos que los criterios son, el primero, que esa condición tenga alguna afección sobre el funcionamiento de alguna parte del cuerpo, que se altere esa función de alguna parte del cuerpo, que puede ser desde el punto de vista genético, alguna alteración genética, como sabemos que la obesidad está asociada a diferentes genes que la desarrollan, desde el punto de vista ambiental, como por ejemplo en la alimentación, o en el sedentarismo, o en los cambios que nosotros buscamos en los hábitos de vida, desde el punto de vista psicológico. O sea, hay ciertas alteraciones funcionales que se desarrollan en cierta condición para definirlo como enfermedad. Por otro lado, tiene que tener algún signo o algún síntoma que me demuestre que esa condición está afectando la función del organismo. Y como tercera medida, también esa condición tiene que generar una disminución en la expectativa de vida o una disminución en la calidad de vida. Entonces, cuando cumple esos tres criterios, esa condición, la podemos llamar y determinar enfermedad. Esto es lo que la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, por ejemplo, evaluó para determinar que la obesidad la podemos definir y diagnosticar como enfermedad. Esto también llevó a que otras asociaciones y organizaciones también lo definieran como obesidad, como son la Federación de Estados Unidos de Administración de Alimentos y Drogas, o el Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos, o las diferentes asociaciones y sociedades de la Organización Mundial de la Salud. Todas ellas definieron a la obesidad como enfermedad. Ahora, la obesidad tiene que diagnosticarse o definirse de ciertos criterios. Para ello se utiliza el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso del individuo y la estatura multiplicada por sí misma. ¿Sí? Este índice de masa corporal me determina que a una persona que el valor le da más de 30, determine el diagnóstico de obesidad como enfermedad y la clasifique. Pero solamente este índice lo que me determina es un número, es una clasificación. Entonces, la Asociación Americana para Endocrinólogos Clínicos lo que hizo fue asociar este índice a un riesgo de desarrollar otra enfermedad asociada a la obesidad,
o, como decíamos antes, disminuir la calidad o la expectativa de vida. Entonces, cuando lo unimos, entonces ahí determinamos que el índice de masa corporal asociado a este deterioro en la calidad de vida definen que la obesidad también es una enfermedad y la caracterizan de esa manera. Bueno, muchas gracias, Nati. Hasta acá estamos viendo entonces que la obesidad es una enfermedad que tiene características propias y que uno de los criterios para definir que es una enfermedad es que tenga signos que son características que se manifiestan o síntomas que son lo que las personas pueden sentir, que hace que esto sea un criterio muy importante. Entonces, en este sentido le quiero preguntar a Vicky, a la doctora Salinas, ¿cuáles son las consecuencias de la obesidad? Bueno, hola también a todos. Una de las preguntas que me habías hecho antes, Juli, era si todas las obesidades son iguales. Y la realidad es que la magnitud del tejido adiposo y su localización realmente condicionan la salud y el estado físico de nuestro individuo, nuestro paciente. ¿Y por qué digo esto? Es lo mismo tener obesidad centroabdominal que obesidad periférica, o sea, localizada a nivel femoroglúteo, por ejemplo. Y no, la realidad es que no es igual. En general, la obesidad que es centroabdominal o que es intravisceral es la obesidad que más nos preocupa a nosotros por las comorbilidades que esta localización genera. Y estas enfermedades que son crónicas y son más de 200 asociadas a la obesidad, entre ellas tenemos enfermedades que se relacionan con el aparato cardiovascular, que ya nos va a hablar Paola, que en eso es más experimentada que yo, pero por ejemplo la hipertensión, dislipemia, enfermedad cardiovascular. Dentro de lo metabólico podemos enumerar a síndrome de insulinoresistencia, que termina con diabetes mellitus tipo 2, pero también tenemos el hígado graso no alcohólico, o sea, hepatitis no alcohólica, también tenemos apnea obstructiva del sueño, tenemos también limitación en todo lo que es movimiento, depresión también en el ámbito de afecciones a nivel psicológico, y también es importante que puede derivar en ciertos tipos de patología oncológica. Entonces, la realidad es que la obesidad es una enfermedad asociada a múltiples comorbilidades que generan, como dijo también Nati, una disminución de la calidad y de la expectativa de vida de los pacientes que la padecen. Por supuesto que el tratamiento es personalizado y es hacia cada persona, porque no todas las obesidades, como dije antes, eran iguales, y no todos los pacientes tienen la misma forma de comer. Entonces, el tratamiento debe ser individualizado para cada paciente. Gracias, Vicky. O sea que dependiendo de la distribución corporal de la grasa y también de la magnitud del peso y de otras condiciones, va a haber más o menor sintomatología, es decir, más impacto sobre la salud. Y es muy importante conocer esto, porque esto lo que nos permite es poder prevenir y también poder prevenir a nivel poblacional. Entonces, en relación a esto, ¿a qué pasa a nivel poblacional? Le quería preguntar a Marianela, a la doctora Ackerman, ¿qué pasa en la Argentina y en la región, o qué pasa en la Argentina y en el mundo con la obesidad, y si la obesidad está en aumento o no? Eso te queremos preguntar, Marianela. Hola Juliana, gracias, hola a todos. Bueno, en la Argentina tenemos la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que en su cuarta edición dice que hay una prevalencia de exceso médico de peso, es decir, sobrepeso y obesidad, de un 61.6%. Es decir, que 6 de cada 10 argentinos tienen exceso médico de peso. Y lo que más ha aumentado desde la encuesta del 2013 a la del 2018, en solo 5 años, fue la obesidad, que aumentó del 20.8 al 25.4, es decir, 5 puntos de aumento en solo 5 años. Esto es algo que se viene manteniendo, esta tendencia tan importante, y es algo que nos preocupa, y nos preocupa tanto que tenemos que tomar medidas al respecto. Bueno, Marianela, me parece impactante, pero
lo bueno de que empecemos a hablar de obesidad y que podamos conocer cuáles son los aspectos que la caracterizan y cuál es el impacto que tiene a nivel poblacional, es que va a ayudar a tomar decisiones. Y en este sentido, si uno tuviera que pensar cuál es la acción más importante que podríamos tener en cuenta para detener el avance de la obesidad, ¿cuál crees que es? Bueno, nosotros tenemos la propuesta de las sociedades quirúrgicas como la norteamericana, donde hablan de algo central, que es un esfuerzo amplio de educación sobre la obesidad como enfermedad. La obesidad como enfermedad y sus causas, la obesidad y el impacto que puede tener en la salud, la obesidad y cuáles son los tratamientos actualmente disponibles y que haya un reconocimiento sobre esto. Además de este reconocimiento y la educación, aumentar la conciencia para poder sensibilizar a la comunidad, porque ya no se considera la obesidad como una cuestión individual. Ha pasado a involucrarnos a todos como sociedad, ya que todos podemos trabajar juntos para crear un futuro más saludable. Es importante que cada uno desde su lugar se involucre para encontrar soluciones, ya sea desde los pacientes buscando ayuda especializada, en la comunidad dejando atrás el estigma, desarrollando empatía, y desde el Estado, por supuesto, tomando las políticas públicas que sean necesarias. Gracias, Marianela. Nos falta poquito, ¿no?, para terminar esta conversación, y hasta ahora vemos que la obesidad impacta en muchos órganos y sistemas, y algo que nos preocupa mucho es el cuidado del corazón. Entonces, la obesidad parece ser algo más que un problema estético. Y le quería preguntar a Paola, la doctora Harwicz, desde el punto de vista cardiovascular, ¿cuál es la relación entre la obesidad y el corazón? Bueno, hola a todos, un placer estar aquí. La verdad que uno tiene que pensar que la obesidad como tal, como enfermedad, también es un factor de riesgo independiente de enfermedad cardiovascular y de mortalidad por todas las causas. Fíjense que una persona mayor de 40 años que no fuma, si tiene obesidad, si es mujer, reduce la expectativa de vida en 7 años. Y si es hombre, esa expectativa de vida se reduce en 5 años. Asimismo, cuando vemos pacientes que son hipertensos, vemos que el 78% de los pacientes que tienen obesidad se atribuye al mayor riesgo de hipertensión arterial en los hombres a que la presencia de obesidad aumenta este riesgo de hipertensión arterial. Asimismo, duplica el riesgo de tener diabetes, y esta condición, entendiendo sobre todo esto que comentaba Victoria Salinas, el tema de la obesidad central, que uno lo puede medir fácilmente con 1 centímetro, evaluando el perímetro de cintura en los hombres cuando supera los 102 centímetros y en las mujeres más de 88 centímetros, saber que esa obesidad abdominal aumenta el riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular y también de insuficiencia cardíaca. Y un dato no menor, a veces cuando uno va al consultorio y ve que el laboratorio de sangre sale perfecto y la presión arterial está normal y tiene exceso de peso y tiene obesidad, muchas veces se cree que esa persona está metabólicamente saludable, pero hay distintos estudios que nos muestran que cuando una persona tiene obesidad, a los 5 años puede desarrollar más riesgo de infarto, casi un 50% más riesgo de tener un infarto, o también duplicar el riesgo de tener un proceso de insuficiencia cardíaca. Eso quiere decir que el corazón empieza a tener una disfunción que no funcione correctamente. Así que creo que tenemos que tomar cartas en el asunto como cardiólogos, como médicos en general y como comunidad, concientizar acerca de esta situación para poder generar acciones desde el gobierno, desde nosotros como profesionales y de cada uno de nosotros para intervenir adecuadamente con todas las herramientas actuales, clínicas, farmacológicas y de cirugía que contamos en la actualidad. Gracias, Paola. Bueno, creo que pudimos resumir en poco tiempo los puntos más salientes del documento intersocietario, y queremos que esto sirva para difundir y para ayudar a las personas a tomar acciones individuales y también para que haya más acciones colectivas. Muchas gracias a todas por estar en este evento y a las personas que participen también, y continuamos con más actividades. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, hoy en el Día Mundial de la Obesidad, nosotras, la doctora Noelia Escorza, la doctora María Yuma, la doctora María Jimena Coronel y yo, la doctora Guadalupe Banoli, vamos a charlar sobre obesidad y diabetes, teniendo en cuenta que según las encuestas nacionales de factor de riesgo de nuestro país, existe un 66% de la población con exceso de peso. Pero María, muchas veces hablamos que diabetes y obesidad van juntas. ¿Por qué son tan frecuentes? ¿Por qué asociamos estas dos enfermedades?
La verdad que se ha hablado mucho de pandemias mellizas o gemelas, y de pandemias ya sabemos un montón por todo lo que escuchamos desde niño, pero hay varias pandemias en el mundo, no solamente estas. Lo que sucede es que la obesidad y la diabetes tienen una base genética como enfermedad, y no un solo gen, sino múltiples genes. Ahora bien, para que ese gen se exprese y que ese gen se active, necesitan un ambiente que sea predisponente, muy relacionado con lo que llamamos hábitos de vida, la actividad física, lo que comemos. Y la verdad que la diabetes y la obesidad comparten ese mismo ambiente. Esto la verdad que es lo que hace que siempre nos encontremos como asociados. Por eso, cuando tenemos una persona con obesidad, tenemos que pensar en la diabetes, y sería sumamente importante chequear anualmente una glucemia para saber si esa glucosa en sangre o glucemia se encuentra en el rango normal, se encuentra en el rango previo a la diabetes, o si ya es una diabetes. Entonces, Jimena, ¿todas las personas que tienen obesidad tienen o tendrán diabetes? Y no, la respuesta sería no, no necesariamente una persona con obesidad va a tener diabetes tipo 2 y viceversa, pero sí, como dijo María, que son enfermedades que generalmente van juntas, y hay altas chances de que si un paciente tiene las dos enfermedades, obesidad y diabetes, el control de su diabetes sea más complicado, más difícil de manejar los niveles de azúcar en sangre, y además el riesgo de las complicaciones de la diabetes y de la obesidad se potencian cuando están juntas. Por eso es muy importante tener un buen control y un buen tratamiento, ¿no? Bien. ¿Y qué relación hay entre obesidad y diabetes tipo 2, Noelia? Bueno, acá es muy interesante, Guadalupe. La verdad es que hay un vínculo, como bien han dicho Jimena y María, entre la obesidad y la diabetes, pero creo que primero tenemos que entender un término que se les va a hacer muy familiar, que es la insulinoresistencia, que parece complicado, pero en realidad es fácil si dividimos la palabra, porque lo que quiere decir en realidad es la resistencia a la acción de la insulina, ¿sí? Esto quiere decir que la insulina va a actuar de una manera ineficaz. Recuerden que la insulina es la principal responsable de bajar estos niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, ¿cómo la obesidad se relaciona con la insulinoresistencia? El aumento de la grasa corporal genera insulinoresistencia, y esta insulinoresistencia hace que nuestro cuerpo tenga que trabajar mucho más, es decir, necesita mucha más cantidad de insulina que la habitual para compensar y para mantener esas glucemias normales. Esa sería como la relación, Guadalupe, específicamente. Y entonces, María, ¿se logra controlar esta situación solamente bajando de peso? Te tengo que decir la respuesta, te daría una respuesta a medias, porque la verdad que es importantísimo bajar de peso, pero es solamente una parte. Voy a explicar primero por qué es importante el descenso de peso. Más que nada, cuando existe un exceso de masa grasa, como pasa en el sobrepeso y en la obesidad, esto lleva a que el páncreas trabaje mucho más, como nos explicaba Noelia, de tal manera que al bajar de peso va a hacer que el trabajo del páncreas sea mucho menor. Entonces ya no vamos a tener ese nivel de insulina tan alto, y la insulina va a ser muchísimo más eficaz. Por eso, un descenso de peso, cuando pensamos, ¿y cuál es el descenso de peso? La verdad que tenemos que salir un poco del tema de cuál es el peso ideal. Ya hace mucho tiempo que está científicamente probado que no es un peso ideal, sino que tenemos que lograr un descenso de peso, pero especialmente de masa grasa, para justamente mejorar la insulinoresistencia, que al mismo tiempo va a mejorar el resto de las complicaciones. Pero yo decía que era una verdad a media, Guadalupe, porque no es solo el peso, sino que es importante también el cambio de hábitos saludables, me parece. Claro, escuchamos mucho sobre el cambio de hábitos, que es fundamental para una vida sana, pero Jimena, ¿en qué consiste el cambio de hábitos? ¿Y por qué las dos enfermedades son los mismos cambios de hábitos para diabetes tipo 2 que para obesidad? La respuesta es bastante simple, porque en realidad no hay una diferencia entre alimentos que tenemos que consumir. Al contrario, la alimentación que tratamos de indicar y fomentar en los pacientes es la que todos deberíamos hacer, es una alimentación saludable. Como decía María, hay que sacar un poco el foco del número en la balanza del peso y ver el descenso de peso como un todo, y cómo nos relacionamos con los hábitos, la alimentación y obviamente la actividad física. Es importante hacer elecciones inteligentes en el tema de la alimentación dentro de las posibilidades que tenemos, tanto económicas como socioculturales, ¿no? Como cuando compramos los alimentos, por ejemplo, y generar un cambio que no solo sea a nivel personal, sino que lo podamos incorporar también en la familia y en nuestros convivientes.
Los médicos generalmente nos van a oír hablar mucho del plato de alimentación saludable. Esto es una herramienta, como muchas de las que hay en nutrición y en medicina, que usamos para promover esto que estamos hablando. Que la preparación de alimentos sea de alimentos no procesados, carnes magras, huevos, aves, cerdo, pescado, aumentar el consumo de frutas y verduras y hortalizas sobre todo, que siempre tienen que predominar en la dieta, y empezar a dejar de lado los alimentos que llamamos procesados, que son los alimentos que están más pasados por la industria, más industrializados. Por ejemplo, la comida lista para servir, prehecha, los prefritos, las salsas industrializadas, pastas también, y empezar a volver a la alimentación y a la preparación de comida más tradicional, sin tanta utilización de grasa, aceite y azúcar para la preparación. También dentro de los cereales, incorporar cereales con más fibra, más integrales y controlar la porción. Los aceites también deberían ser crudos, consumirlos en crudos, y elegir también esto de, como decía antes, elegir inteligentemente aceites, por ejemplo, de mejor calidad y dentro de nuestras posibilidades, como el famoso aceite de oliva. Obviamente siempre tenemos que moderar el consumo de sal y el consumo de alcohol. Y en cuanto a las cosas, a las frutas y a los snacks, las frutas hay que tratar de consumirlas enteras, en lo posible sin cáscaras, no licuarlas. Y los snacks, que es súper importante, cuando hablamos de merienda, snacks o desayunos, tratar de dejar de lado la bollería industrial, los productos panificados, todo lo que se hace con grasa y azúcar, facturas, galletitas dulces, golosinas, también dentro de los snacks salados, los embutidos, porque seguimos hablando de que son cosas que están muy procesadas y que no sería lo ideal para elegir como snack. Entonces es importante aplicar esta herramienta para poder explicarle a los pacientes y a la gente cómo deberían alimentarse y tener un seguimiento con su nutricionista y su médico, y obviamente la actividad física, ¿no? Claro, claro, por eso es muy importante para todo esto estar acompañado por un profesional de salud y seguir aprendiendo a cambiar hábitos, porque esto es un proceso constante, ¿no? Y no olvidarse, como decías vos, Jimé, de la actividad física siempre autorizada por tu médico tratante. Y no ¿tenés algo más para agregarnos? Sí, quizás para finalizar, contarles por ahí las metas que tenemos que incluir al hacer actividad física, como bien dijo Jimé, la alimentación y la actividad física es parte de nuestro estilo de vida saludable, ¿no? Que siempre también nombramos mucho. Lo ideal en realidad sería hacer 30 minutos diarios de algún tipo de actividad física, ¿sí? Pero si no se puede, cada minuto cuenta. Por lo que es ideal que por lo menos nosotros empecemos, ¿sí? Y después esto se transforme en un hábito. Tampoco es bueno hacer de golpe 2 horas, porque al otro día nos va a doler todo y realmente no lo vamos a tener en cuenta, no vamos a querer hacer más. Así que por ahí otra regla que usamos mucho y que es muy interesante es moverse 3 minutos por cada 30 minutos que estoy sentado, ¿sí? Esa es una de las metas. Después, otra es, la realidad es que, como ya mencionaron, buscar actividades que se puedan acotar, digamos, o que se puedan adaptar a nuestras posibilidades, ya sea enfermedades que tengamos concomitantes y también con una autorización, como dijo Guadalupe, de un profesional de la salud, ¿sí? Siempre tener en cuenta que cada persona es diferente. Entonces, cada actividad física se va a ajustar a sus necesidades y a sus posibilidades. Se podría iniciar caminatas, bicicleta, actividades grupales, en el agua. La natación es muy buena y muy completa y evita el impacto en lo que es miembros inferiores, en las articulaciones. Esto hay que sumar minutos todas las semanas y hacerlo de manera progresiva. Y después, no dejar de lado, y con esto termino, que mantenerse activo no solo impacta en el peso y en la glucemia, como muy bien lo comentaron, sino que también activa y mejora un montón de cosas. La circulación de los miembros inferiores y de todo el cuerpo, ¿sí? Mejora el estado de ánimo porque libera hormonas de la felicidad, ayuda a controlar el estrés y también nos podría ayudar a mejorar las horas del sueño. Así que bueno, creo que si quieren sumar algo más, yo tengo esto para decirles. Y bueno, muchas gracias. Todo por hoy, entonces. Y bueno, seguimos con el Día de la Obesidad. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Adiós.
Bueno, buenas tardes. Un placer compartir con este grupo de médicas, amigas, colegas, para hablar sobre menopausia. Vamos a hablar de esta etapa, que es una de las etapas críticas en la vida de la mujer, en la que se favorece la ganancia de peso y el desarrollo o el agravamiento de la obesidad. Es la época donde se encuentra la mayor prevalencia de obesidad. Así que bueno, contamos con la presencia de la doctora Paola Polo, la doctora Pilar Quevedo, la doctora Adriana Primerano y la doctora Paula Lichi. Así que bueno, vamos a arrancar esta conversación sobre este tema y vamos a empezar preguntándole a Paola, ¿qué es lo que pasa en la mujer y las hormonas según pasan los años? ¿Qué cambios hay en el periodo perimenopáusico que favorecen esta ganancia de peso? Por favor, ¿nos podés contar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Bueno, sí, tanto en el climaterio, que son los años previos a la menopausia, como en la menopausia en sí, que es el cese de la función menstrual, por lo menos de 12 meses, las mujeres sufrimos, o más que sufrimos, vamos a decir, pasamos por una etapa de un cambio hormonal muy importante. Los ovarios van disminuyendo la producción de la hormona femenina principal, que es el estrógeno, y esto nos condiciona tanto a nivel físico como psíquico y nos influye en la composición corporal. En esta etapa tendemos a una redistribución de la grasa que predominaba en muslos y caderas y ahora se va a ir a localizar más a nivel abdominal, tanto a nivel abajo de la piel como entre los órganos, aumentando la grasa a nivel central. Tendemos además, condicionadas con la edad, a una disminución de la masa magra, o sea, de la masa muscular. La hipoestrogenemia, la disminución de los estrógenos, también nos provoca un mayor apetito, una disminución en el sueño nocturno, en la profundidad, debido a los sofocos. Todos estos, digamos, estas pequeñas cosas nos lleva a una tendencia a la ganancia de peso, a una menor saciedad, a una disminución de la energía y una disminución del deseo de la actividad física. Por algo es una etapa, como bien dijiste, Su, en la que predomina la mayor ganancia de peso que sufrimos las mujeres. Todo esto se puede revertir, se puede prevenir, se puede tratar y se debe tratar, porque todos estos cambios nos condicionan un mayor riesgo cardiovascular. Entonces, Pilar, bueno, con esta información que nos acaba de dar Paola, ¿cómo podemos abordar esta etapa de la vida? ¿Podemos realizar cambios para enfrentar estas dificultades que nos ofrece la biología de la mujer? Bueno, hola a todas, bienvenidos y muchísimas gracias. La verdad que el escenario que presenta Paola es complejo desde lo hormonal, y primero desmistificar esto que no se puede perder peso o no se puede mejorar la composición corporal cuando entra en este periodo biológico de la mujer. Se pueden mejorar hábitos nutricionales, se puede mejorar la composición corporal, como van a hablar después con el ejercicio físico y el tipo de ejercicio físico. Y si uno comienza este periodo con sobrepeso o con obesidad, también podemos actuar teniendo en cuenta esto, que ofrece dificultades, pero que existen diferentes herramientas terapéuticas, que no existe una dieta específica para esta etapa de la vida, así como no existe un plan nutricional exclusivamente enfocado en perder la grasa abdominal y no perder el resto de la grasa del cuerpo. Es un complejo que tiene que estar tratado de forma multidisciplinaria, donde para evitar la ganancia de peso hay que hacer una restricción calórica, hay que seleccionar bien los alimentos y, por supuesto, acompañarlo de ejercicio físico destinado a aumentar la masa muscular, que es esta masa metabólicamente activa que nos va a llevar a nosotros a optimizar el rendimiento metabólico en un periodo donde las hormonas, por decirlo de alguna forma, nos juegan en contra. Se puede comenzar, se puede consolidar, se puede mejorar. Sí, es un periodo donde se pueden hacer cosas positivas, justamente para hacer el switch hormonal, este cambio
desde lo metabólico, desde lo nutricional, desde lo conductual, que nos permita sostener la pérdida de peso o mejorar la composición corporal. Gracias, Pili. Y entonces, Adriana, con estos datos que nos cuenta Pilar, ¿cómo podemos lograr esto y cuánto nosotros necesitamos indicarle de descenso de peso a nuestro paciente para obtener los beneficios? Hola a todos, bienvenidos. Qué buena pregunta, Susana. Mira, lo que se recomienda es disminuir entre un 5 a un 10% del peso corporal. Vale decir, si un paciente pesa 100 kilos, deberá descender entre 5 y 10 kilos. Como ves, es una pequeña cantidad de kilos que hay que descender para que esto se traduzca en un gran beneficio en disminuir su riesgo cardiovascular. Cuando hablamos de riesgo cardiovascular, estamos hablando de disminuir el riesgo de padecer enfermedades como por ejemplo la hipertensión, ACV, infartos, desarrollar diabetes, tener colesterol alto. Entonces, con una pequeña cantidad de kilos descendidos, que es entre el 5 y el 10% del peso, vamos a tener grandes beneficios. Esto es sumamente importante de destacar, porque a veces creemos que son tantos los kilos que tenemos que descender, que eso solo nos paraliza y nos dificulta romper la inercia de empezar a producir los cambios en nuestra vida. Junto con esto puedo responder la segunda pregunta, ¿cómo lograrlo? Bueno, primero es eso, romper la inercia, entender que es posible, que esta es una etapa de la vida natural, es una etapa que debemos transitar, como bien lo dijo Paola, se debe a los cambios hormonales, entonces bueno, yo creo que debemos transitarla en primera instancia de manera amorosa con nosotros mismos, haciendo que sea posible atravesar esta etapa natural de nuestra vida sin que ella nos atraviese dejándonos problemas de salud. Entonces, en primera instancia hay que adquirir, si no los tenemos, hábitos saludables. Si los tenemos, reforzarlos, porque es sumamente importante guardar una alimentación saludable, hacer actividad física, cuidar, como bien decía también Pilar, nuestra masa muscular. Y algo sumamente importante es el descanso. Muchas veces, y más en la pandemia, nos quedamos trasnochando, y esto realmente repercute en muchos aspectos de nuestra salud. Entonces, irnos a dormir temprano, idealmente sería cerca de las 10 de la noche, sino al menos que no pasemos la medianoche aún despiertos. Entonces, adquirir estos hábitos de vida creo que van a ser posibles que podamos disminuir de peso y atravesar, como bien decía, la menopausia de una manera saludable. Gracias. Gracias, Adriana. Y esto que mencionaba recién sobre la actividad física, Paula, ¿qué nos podés aportar con respecto al tipo de actividad física recomendado para las mujeres en esta etapa? Primero contarles que la actividad física es fundamental en cualquier momento de la vida. En esta etapa en particular, lo que nosotros proponemos es realizar la actividad física que al paciente le guste, que el paciente disfrute, para poder sostener en el tiempo. Las recomendaciones básicamente son de 150 minutos semanales de ejercicios aeróbicos, pero también, como contaban las chicas, hay que sumarle el entrenamiento de fuerza muscular, ya que en esta etapa perdemos musculatura, o sea, entramos en sarcopenia, y tenemos que proteger mucho nuestros huesos para evitar las fracturas, la osteopenia y la osteoporosis. Con respecto a la actividad física, también deberíamos incluir ejercicios que tengan que ver con la flexibilidad, con la elongación, con la coordinación, con el equilibrio, con el tono postural, porque esto es fundamental en esta etapa de la vida, que nosotros vamos como que deteriorando nuestra postura, nuestra elongación, y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en ejercicios como el yoga, el tai chi, stretching, pilates, pero lo que quiero rescatar es que practicar actividad física tiene que ser placentero. Por eso nuestra misión como médicas es tratar de que cada paciente pueda descubrir qué es lo que le gusta hacer,
para que pueda sostener esto en el tiempo, porque cuando uno sostiene la actividad física en el tiempo, va a poder ver los resultados. Y los resultados no solamente los vamos a ver en lo que es la composición corporal, lo vamos a ver en que vamos a poder prevenir enfermedades metabólicas como la diabetes, las dislipemias, controlar la presión arterial, mejorar la calidad del sueño, aumentar la autoestima, tener más conocimiento de uno mismo. Y yo quisiera simplemente recomendar también que así como nosotros nos tenemos que ocupar del físico, nos tenemos que ocupar de nuestra mente, de nuestro ser, y tratar de lidiar con el estrés que vivimos en esta sociedad. Por eso también sugiero la posibilidad de poder hacer ejercicios de respiración, de meditación, de mindfulness, que nos llenen de placer, de alegría, y que en esta etapa de la vida tan difícil para todas las mujeres, la podamos transitar con alegría, con felicidad, con satisfacción y con orgullo de todo lo que somos nosotras. Mujeres espléndidas, de 40, de 50, que tenemos ganas de vivir, de cuidarnos, de compartir y de disfrutar de la vida. Bien, entonces podemos concluir que pese a que estamos en una etapa donde la biología nos juega en contra, tenemos herramientas desde lo conductual para mejorar la calidad de lo que comemos, para mejorar cuánto nos movemos, para mejorar la calidad del sueño, que no hay que perder de vista esto, porque la salud física y mental son medulares para conseguir el bienestar en esta etapa tan especial de la vida. Les agradezco mucho, gracias por haberme acompañado y bueno, nos despedimos y quedamos abiertas a las preguntas que surjan de esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Hola a todos. Bueno, en esto de los conversatorios quisiéramos hablar hoy sobre el tratamiento de la obesidad, que esta enfermedad crónica de causas multifactorial, que conllevan a múltiples comorbilidades, que disminuye la calidad la calidad y la expectativa de vida de nuestros pacientes. Y en esta oportunidad hemos convocado a un conjunto de expertos sobre cirugía bariátrica, en donde le vamos a hacer preguntas frecuentes de nuestros pacientes. Entonces vamos a comenzar con el doctor Jorge Arraca. Le vamos a preguntar qué es la cirugía bariátrica y ¿cualquiera se puede operar de una cirugía bariátrica, doctor? La cirugía bariátrica es una modalidad de tratamiento que está reservado para un grupo de pacientes en los que la obesidad ya dejó de ser solo un problema de imagen y de autoestima y se ha transformado en un problema de salud. En esos pacientes que han intentado otras modalidades de tratamiento y no han podido controlar esta enfermedad, está indicado iniciar el proceso de evaluación para saber si son candidatos. No cualquiera se puede operar, si bien es importante que el paciente lo quiera hacer, esté definido. Debe hacer un conjunto de evaluaciones para saber si realmente es buen candidato y debe hacer una serie de cambios necesarios para el éxito del procedimiento. Por eso es necesario hacer esas evaluaciones en conjunto y entender de que no se trata solo de una operación, sino de un conjunto de medidas, como si fueran eslabones de una cadena, donde todos son tan importantes para darle fortaleza a ese tratamiento. ¿Tiene que ver algo con el índice de masa corporal, doctor Arraca? Sí, por supuesto. Si bien es una cuenta matemática relacionada entre la estatura y el peso, es algo mucho más complejo de eso, si bien se dice que es de 35, con enfermedades asociadas, o de 40, cuando está indicado. No es una cuenta matemática, sino que surge de la indicación de un equipo multidisciplinario, porque hay pacientes que a veces tienen índices más bajos y tienen enfermedades que necesitan una solución para ese problema. Y al doctor Axel Vesco, ¿cómo está conformado? Si yo quiero hacerme una cirugía, ¿cómo hago para elegir un equipo, a dónde operarme? ¿Cómo debería estar formado un equipo multidisciplinario para poder acudir a ellos? Hay que tener claro que cuando hablamos de cirugía bariátrica no nos referimos únicamente a una cirugía. Si bien la cirugía es el centro del tratamiento, la cirugía o el manejo quirúrgico bariátrico comprende el abordaje integral de la patología, ¿no? O sea, de la enfermedad, de esta enfermedad tan compleja. Y por lo tanto se necesitan varios especialistas de distintas
ramas para poder abordarlo de manera multidisciplinaria, y es fundamental que este conjunto de profesionales realmente constituya un equipo, o sea, que compartan objetivos, formas de pensamiento, formas de trabajo, y que estén muy bien comunicados. Eso es crucial. Los aspectos quirúrgicos, por supuesto, los aspectos clínicos nutricionales y los aspectos psicológicos deben estar siempre atendidos dentro de un equipo multidisciplinario de cirugía bariátrica. Eso es la base de cualquier equipo. Cualquier otra especialidad que se sume, por supuesto, que dará mayor beneficio a los pacientes. ¿Y cómo se elige a un equipo de cirugía bariátrica? Por supuesto, uno va a elegir a los profesionales con mayor capacidad, que trabajan de manera sistematizada, que tienen experiencia y que manejan de esta forma integral. Y por supuesto, es muy importante entender que todo esto debe desarrollarse dentro de un ámbito institucional que tenga una complejidad adecuada para manejar pacientes que son complejos. Los pacientes con obesidad severa, como son los que se operan, son pacientes realmente de complejidad, y si en el transcurso de una cirugía o en el posoperatorio surgen complicaciones, la complejidad de la institución donde se llevan adelante estos procedimientos es crítica para la evolución de esos pacientes. ¿Existe algún programa, doctor Vesco, donde certifique esos equipos? En Argentina existe un programa que se denomina Programa de Mejora Continua para Cirugía Bariátrica y Metabólica. Es un programa que está sostenido por dos sociedades, por la SACO y por la Asociación Argentina de Cirugía, que lo que busca justamente es acompañar a los equipos de cirugía bariátrica en un camino de mejora, en cuanto a su calidad. Y este programa, dentro de las instancias que comprende, incluye una instancia de acreditación. Esto significa que es una evaluación externa de los programas, a través de la cual se evalúa si cumplen con una serie de requisitos que aseguran la calidad de atención de los pacientes. Recién mencionaba el doctor Vesco que es necesario un equipo de salud mental. Le preguntamos a la licenciada Marcela Casabella, ¿por qué es importante un psicólogo en un equipo multidisciplinario de cirugía bariátrica? La importancia del psicólogo o el equipo de salud mental en un equipo de cirugía bariátrica está dada por la dificultad de abordaje esencialmente que tiene esta patología en particular, que está multideterminada. Y dentro de esta multideterminación, el aspecto psicológico de la obesidad es un elemento que talla muchísimo en el abordaje de su tratamiento. ¿Por qué? El paciente, nuestros pacientes obesos, en determinados momentos de su vida, hacen una ecuación muy particular. El alimento pierde el sentido nutricio y se transforma en un elemento compensatorio sustitutivo de aquellas situaciones de vida que no pueden abordar de otra manera. Esta impotencia vital que lo lleva a transformar al alimento en un reemplazante de la palabra, genera una ritualidad alimentaria compensatoria que acompaña a la obesidad toda su vida. Generalmente yo llamo a nuestra intervención la segunda cirugía, porque así como desde el punto de vista clínico, quirúrgico, se aborda el tratamiento del esquema corporal de nuestros pacientes, nosotros desde el área de salud mental intervenimos su imagen corporal, la vivencia emocional que ellos tienen y la historia de su obesidad, completando así esta interrelacionalidad que debemos tener entre todos nuestros equipos. Tal como se menciona, somos 4 patas que son necesarias para el abordaje de la obesidad mórbida: la parte quirúrgica, la parte nutricional, la parte clínica y la parte psicológica. Sabemos que la cirugía bariátrica data desde 1955. Leiden en Estados Unidos hizo la primera cirugía bariátrica, que fue el bypass intestinal. Hoy en día, doctora Priscila Antosi, ¿cuáles son las técnicas más utilizadas? Bueno, la cirugía bariátrica nuclea una serie de técnicas que son diferentes. Los cirujanos, a través de la modificación anatómica de distintos órganos, lo que buscamos es generar un cambio en una función. Por eso es un gran desafío para los cirujanos abordar pacientes con obesidad mórbida. En Argentina actualmente hay 3 técnicas que se utilizan con mayor frecuencia, que son la gastrectomía en manga o manga gástrica,
que a través de la modificación del tamaño del estómago busca disminuir la capacidad de la alimentación del paciente y a través de eso generar un descenso de peso. Y después hay dos tipos de bypass gástricos, un bypass en Y de Rux y un bypass de una sola anastomosis, que no solo trabajan en la modificación del tamaño del estómago, sino que además producen un puente entre ese estómago y determinado sector del intestino delgado, que es el órgano fundamental para permitir la absorción de los nutrientes. Entre ellos, y el más importante, la absorción de las grasas, que son las que en definitiva vamos a terminar acumulando en el paciente con obesidad mórbida. Cada uno de estos bypass va a tener un objetivo metabólico, un objetivo en la disminución de las enfermedades asociadas, más o menos agresivo. La indicación quirúrgica va a estar determinada por la evaluación del paciente a través de todo el equipo multidisciplinario y va a ser indicativa de cada paciente en base a sus enfermedades asociadas y a su historia y antecedentes de obesidad. Sabemos hoy en día que la cirugía bariátrica se hace a través de videolaparoscopía. Antiguamente se hacía abierta. ¿Qué es esto de la cirugía laparoscópica? ¿Cuáles son los beneficios, doctor Vesco? La laparoscopía cambió básicamente toda la cirugía, ¿no? Por lo menos la cirugía digestiva, la cirugía abdominal y muy especialmente la cirugía bariátrica. La laparoscopía significa abordar, es una vía de abordaje, y significa abordar el abdomen a través de incisiones muy pequeñas. Con lo cual uno puede hacer las mismas cirugías que hacía a través de una incisión grande, pero con un abordaje mínimamente traumático para el abdomen y para una persona. Particularmente en los pacientes con obesidad se necesitaban incisiones muy importantes para realizar distintos tipos de cirugías, y la laparoscopía les otorgó un beneficio realmente sumamente importante. Estas incisiones en la cirugía convencional se complicaban, se infectaban, luego producían hernias posoperatorias, etc. Y todas estas complicaciones se han básicamente eliminado a través del abordaje laparoscópico. Pero no son los únicos beneficios. Perdón. Sí. No son los únicos beneficios. La laparoscopía, al ser tan poco invasiva, disminuye mucho el dolor posoperatorio, permite que el paciente comience a caminar rápidamente, permite que sus funciones digestivas también se alteren menos y se recuperen mucho más rápido, y que en definitiva la persona se pueda reintegrar mucho más rápidamente a su actividad. Hoy en día, un paciente que es sometido a una cirugía bariátrica, habitualmente a las muy pocas horas está caminando y también está incorporando líquidos, o sea, está probando tolerancia a líquidos, y suelen estar internados menos de 24 horas en promedio. Le vamos a preguntar al doctor Fiolo, Felipe, Eduardo, ¿cuáles son los beneficios de la cirugía bariátrica hoy en día? Fundamentalmente, la cirugía bariátrica lo que va a permitir es que el paciente tenga una herramienta muy valiosa para lograr, en primer medida, el descenso de peso. Y esto lo hace a través de la reducción de la capacidad que tiene el estómago para recibir alimento, haciendo o obteniendo saciedad, digamos, con un porcentaje muy inferior al que habitualmente necesitamos para sentir saciedad. Eso por un lado. Las modificaciones en el trayecto intestinal que se hizo mención va a generar los beneficios que denominamos metabólicos, o sobre las patologías asociadas que tiene un paciente con estas características. Y los porcentajes de mejora de distintas enfermedades, como puede ser la hipertensión arterial, la apnea del sueño, el síndrome metabólico, la diabetes, son realmente significativas. En muchos casos, o en casi todos los casos, superior al 70%. Vale decir que es una cirugía que va a ocasionar al paciente un beneficio muy importante, superlativo, no solo porque el paciente descienda de peso, sino porque corrija además gran parte de sus enfermedades asociadas. Una pregunta muy frecuente. Ahora me operé, ¿voy a tener que comer toda la vida licuados? Licenciada Laura Fantelli Pateiro, ¿qué va a poder comer un paciente después de la cirugía? Muchas personas tienen la fantasía que después de una cirugía bariátrica viven consumiendo líquidos o papillas, pero no es así. Aproximadamente durante las primeras 2 semanas después de la cirugía se debe realizar una dieta de consistencia líquida completa a base de licuados, lácteos, proteicos, jugos, yogures y otras bebidas de alta calidad nutricional.
pero luego continúan con una dieta de consistencia puré aproximadamente durante 2 semanas para progresar lentamente a una alimentación completa, saludable, de consistencia normal. Esto alrededor del 2º o 3er mes, dependiendo cada caso en particular. Estas etapas transcurren lentamente, pero son necesarias para poder tener una buena tolerancia, dado que los cambios anatómicos requieren estas consistencias blandas, buena masticación y porciones pequeñas de alimento. ¿Existen complicaciones? ¿Me puedo morir, doctor Raca? Como todo procedimiento quirúrgico implica un riesgo. Lo importante es transitar ese riesgo dentro de lo que se denomina riesgo permitido. El hecho de poder preparar a los pacientes y llevarlos a las mejores condiciones, ya que esta cirugía nunca es una urgencia, es un factor que hace de que estemos siempre dentro de ese riesgo permitido y tomemos las precauciones adecuadas. La tecnología ha sido un elemento determinante en que las complicaciones tengan una reducción importantísima, y hoy estamos dentro de un estándar ideal donde prácticamente son semejantes a las complicaciones de cualquier operación del aparato digestivo. Habitualmente en el concepto popular es que estas operaciones son riesgosas, y en realidad el riesgo está en dejarse estar con la enfermedad y llegar a una operación con diabetes, hipertensión y todas las complicaciones que tienen. Así que el riesgo no está en la operación, sino en dejar pasar el tiempo. Por lo tanto, es importante reforzar ese concepto de que hay todo un equipo que lo va a preparar al paciente, lo va a llevar en las mejores condiciones, y si bien vamos a atravesar un riesgo, vamos a hacer que ese riesgo esté dentro de lo permitido y tomemos todas las precauciones específicas de cada caso. Bueno, ahora ya me operé, ¿no es cierto? ¿Tengo que hacer algo o es mágico la cirugía? Doctora Stolman Fabiana, ¿me puede responder eso? Sí, algo importante es entender que la cirugía o el evento quirúrgico en sí mismo es una instancia de un tratamiento que es mucho más largo, ya que estamos hablando de una enfermedad crónica. Los objetivos van a ser a largo plazo, ya que buscamos un impacto en la calidad de vida y en la sobrevida de las personas que padecen obesidad severa. Entonces, el objetivo buscado es obtener los máximos beneficios tanto en el peso corporal como en la resolución o manejo de las enfermedades asociadas en la obesidad, y minimizar o eliminar las posibles complicaciones surgidas del procedimiento. Para eso necesitamos un acompañamiento con equipo multidisciplinario a largo plazo, en el cual se va a tener en cuenta la suplementación de vitaminas y minerales, el correcto seguimiento nutricional para asegurar que se estén incorporando los nutrientes necesarios, el sostenimiento de una actividad física adecuada, el acompañamiento del área de salud mental, ¿sí? Y, por supuesto, estar atentos a que con el concepto de enfermedad crónica, la recaída, la posibilidad de reganancia de peso, es algo que puede surgir y que si lo tratamos a tiempo, podemos minimizar este evento no deseable. Así que para nada termina todo el día de la cirugía, sino que empieza una nueva etapa, que es la del seguimiento crónico o a largo plazo. ¿Y voy a tener que tomar vitaminas, doctora? Sí, sí, por supuesto. De primera instancia sabemos que con la alimentación que se puede tener luego de una cirugía bariátrica no llegamos a cubrir los requerimientos de vitaminas y minerales que necesita el organismo. A su vez, de acuerdo a la técnica, podemos tener más dificultad o no en la absorción. Entonces esto está como perfectamente calculado para uno poder acompañar ese descenso de peso tan importante y buscado de una manera saludable, que es limitando las posibilidades de deficiencias nutricionales por falta de micronutrientes. No hay que tener en cuenta que los suplementos no son medicamentos, sino que son compuestos que habitualmente están en los alimentos, nada más que nosotros los podemos administrar conociendo exactamente las necesidades del paciente, y en la mayoría de los casos podemos hacer un monitoreo a través de pruebas de laboratorio para ir chequeando que los niveles estén adecuados. Dos últimas preguntas, doctora Stolman. Las pacientes suelen preguntar, ¿puedo quedar embarazada? Y la última, ¿puedo tomar cualquier tipo de medicamento, antibiótico o lo que me indique algún otro médico? ¿El puedo quedar embarazada? Es una pregunta súper interesante, porque en realidad tenemos que pensar
que va a haber mujeres que van a llegar a la cirugía bariátrica justamente en un proyecto de planificación de embarazo. Por ejemplo, hay algunas causas de problemas de fertilidad que están asociadas a la obesidad y se van a ver beneficiadas con el tratamiento, o en caso de obesidad severa se sabe que el descenso de peso puede, o sea, tiene un impacto muy positivo en un embarazo más saludable. Pero es fundamental saber que cirugía bariátrica y embarazo no pueden coincidir. O sea, hay un tiempo en el cual tenemos que evitar el embarazo en las mujeres en edad fértil para planificar recién ahí un embarazo de manera segura. Nunca el embarazo es una buena etapa para la pérdida de peso. Y tenemos que tener en cuenta que todo ese primer año, incluso hasta el segundo año luego de la cirugía, es la etapa crucial de descenso de peso de los pacientes. Entonces, ese es el momento en que tiene que existir un compromiso en utilizar un método anticonceptivo para evitar el embarazo. Un año seguro, a veces puede ser la indicación hasta 2 años, eso se ve en el contexto del tratamiento. Pero el impacto de la cirugía bariátrica en el embarazo es muy positivo cuando se hace de una manera programada, evitando el embarazo durante un periodo posterior a la cirugía bariátrica. Con respecto al uso de medicamentos, la cirugía bariátrica en sí misma no contraindica la utilización de medicación para otras patologías. Sí hay que tener en cuenta, según la técnica, por ejemplo, las que tienen algún componente de malabsorción o algo, que quizás en algunos medicamentos puede haber alguna modificación de dosis, por eso siempre estamos los médicos clínicos como parte del programa. Entonces, en caso que el paciente por algún motivo tenga que iniciar un tratamiento nuevo, se consulta, pero la cirugía bariátrica es compatible con cualquier tratamiento que pudiera necesitar ese paciente a lo largo de su vida. Doctor Estuardo Vélez, ¿cuáles son los objetivos finales de la cirugía bariátrica? ¿Es una cuestión estética? La cirugía bariátrica no es estética. El resultado de perder peso puede ser un obsequio para el paciente como estético, pero esta cirugía no es estética. Esta es una cirugía para producirle salud al paciente. Sirve para resolver o prevenir las distintas comorbilidades que están asociadas a la obesidad. Léase diabetes mellitus, hipertensión arterial, ovario poliquístico, hígado graso, apnea del sueño. Eso es lo que va a hacer sencillamente, al tener una pérdida de peso importante, va a mejorar y va a prevenir que el paciente tenga todas estas enfermedades, mejorando así su calidad de vida. Pero definitivamente no es una cirugía estética, sino que yo le llamo a esto cirugía de salud. Una cosa y un detalle muy importante es el manejo transdisciplinario de estos pacientes. El manejo transdisciplinario en el cual aquí no solo está el llanero solitario, sino que aquí hay un equipo, aquí hay un grupo que está manejando a estos pacientes para que los resultados sean los más importantes obtenidos después de una cirugía bariátrica. Todos juntos debemos actuar. Repito, todos juntos debemos actuar para que el paciente tenga un resultado definitivo muy bueno. Hemos visto remisiones de diabetes. No hablemos de curar diabetes, estamos hablando de remisión. Hemos visto mejorar la presión arterial de una manera notable. Mujeres que no podían quedar embarazadas por un síndrome ovario poliquístico. En los programas de cirugía de obesidad hemos visto que hay embarazos. Muchas gracias, doctor Estuardo Vélez, y quiero agradecer a todos los profesionales que nos acompañaron hoy. Y como palabra de cierre le dejamos al presidente de IPSOLAC, doctor Estuardo, por favor, últimas palabras. Yo quiero felicitar a la Sociedad Argentina de Cirugía de Obesidad por este precioso programa que tienen, a la Asociación Argentina de Cirugía, porque creo que esto puede llegar a todo el mundo, no solamente a un solo país, sino que estamos en Latinoamérica trabajando por esto. Quiero reforzarlo, el manejo transdisciplinario de la obesidad, entendiendo que los clínicos miren los resultados que a largo plazo produce una pérdida ostensible de peso, no solamente un 10%, sino que arriba de un 35-40% las comorbilidades van a desaparecer. Así es que muchas gracias. Yo creo que este programa está muy interesante, está muy bonito y estamos para servirles a todos ustedes. Que Dios los bendiga.
Hola, hola, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a los profesionales que nos acompañaron en los conversatorios. Muy interesantes, creemos que abordamos muchos temas, pero vamos a continuar y hoy tenemos en la sede de la Sociedad Argentina de Diabetes a integrantes del Comité de Obesidad y también personas que nos acompañan para poder contarnos y también abrir un poco el diálogo acerca de sus experiencias. Primero tenemos un ratito para conversar, yo voy a mirar hacia el auditorio, para la gente que nos acompaña, y bueno, si quieren hacer alguna pregunta de lo que estuvieron viendo recién, abrimos el diálogo un ratito, así que bueno, Aide, ¿querés hacer una pregunta? Yo voy a responder, voy a decirla en voz alta para que todos lo puedan escuchar. Adelante. Bueno, voy a invitar a alguna de las médicas del comité, acá pregunta. Ah, bueno, perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Adelante. Bueno, adelante, Aide. Bueno, yo lo que quiero saber es si hay alguna edad donde se puede realizar o no se puede realizar. Bueno, voy a invitar a alguna de las médicas del comité que se acerque para responder esta pregunta. Bueno, según la ley hay cierta limitación en el rango, la cobertura. Una cosa es la indicación médica y otra es la cobertura, quién paga. La ley dice que de 18 a 65 años. De cualquier manera, ya se están operando adolescentes en nuestro país y ya se está extendiendo, porque sabemos que la primera década después de lo que se llama adulto mayor, ya no son tan mayores, porque hoy en día hasta la gente grande es joven. Entonces la realidad es que según el caso, individualizando mucho y depende si hay cobertura o no, se puede operar más allá de los 65 años. Bueno, gracias Susana. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Han quedado dudas? Tuvimos también preguntas en el chat. A mí me gustaría que alguna de las médicas que estuvieron respondiendo el chat nos pueda reproducir alguna de las preguntas, si me quieren acompañar acá al living. Vení, acércate, Guada. Vení, acá. Bueno, ¿qué tal? ¿Me oyen, no? ¿Qué tal? Bueno, una de las preguntas del webinar fue qué era el síndrome metabólico y a qué nos referíamos. Bueno, lo que yo le expliqué a la señora que preguntó específicamente, que hablábamos de un conjunto de patologías que en sí mismas en conjunto hablaban de lo que se conoce como insulina resistencia o hiperinsulinismo, y hablábamos de estados de hiperglucemia o disglucemia, dislipemias del tipo heterogénica con aumento de LDL y disminución del HDL, hipertensión y obesidad, sobre todo central o exceso de peso. Así que, bueno, eso era. Gracias. O sea que el síndrome metabólico es un conjunto de condiciones que producen riesgo y que se relacionan con la acumulación de la grasa a nivel abdominal, es decir, la obesidad central, pero que la buena noticia es que todo esto se puede prevenir con descensos de peso que van entre el 5% y el 7%, y que eso es importante. Y también remarcar que esta acción de recordar el Día Mundial de la Obesidad es justamente para revalorizar la importancia de la prevención. Así que bueno, ¿hay alguna otra pregunta en el auditorio? Sí, también, por supuesto. ¿Quiera decir, a mí me pasó esto que dijeron los doctores? O... A ver, ustedes tienen la prioridad de poder participar porque están con su persona acá y tienen la voz para poder hacerlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Adriana. Yo soy una bariátrica más desde el 2013 y en realidad ahí tomé conciencia de mi enfermedad y ahí hice carne mi obesidad. Y a partir de ahí empezó mi transformación. Y está bueno porque en realidad las preguntas que hicieron recién a los doctores, uno llega con la expectativa muchas veces de que es mágico, y nada es mágico. O sea, uno tiene que ir aprendiendo en ese trayecto y en ese caminar con ese grupo
de especialistas que fueron todo el equipo que nos acompañó a nosotros. Yo soy del Centro de Rehabilitación Quirúrgica de la Obesidad de Lanús. Allí fue donde porque yo soy de zona sur, y bueno, y allí empezó mi camino, y bueno, y empezar a darme cuenta que obviamente descendés con la operación, pero es un día a día y es un trabajo de uno, ¿no? El comprometerse y bueno, y empezar a transitar y amigarte con la enfermedad, tomarla de la mano y empezar juntos, ¿no? Y bueno, y solo por hoy, es lo que yo siempre digo, por un camino saludable y en movimiento. Bueno, gracias, Adriana. Y la verdad que también transitamos muchos temas, hablamos del impacto del cambio metabólico en distintas etapas de la mujer. Bueno, ahí hay otra mano levantada, así que vamos a escuchar la pregunta. No, en realidad le voy a comunicar que yo soy una post-bariátrica también. Me operé en el 2015 con el doctor Balbor, gracias a el consejo de la doctora Guadalupe Banoli, que ya no sabía más qué insulina ponerme, dado que yo llegué a tener 400 de glucemia y no sabía cómo bajarla. Tanto insistió en uno de los grupos que bueno, me convenció para iniciar eso, y tardé un año porque inclusive me fui de viaje, no le di importancia a todo lo que era la preparación para la operación, y yo le puedo decir que en este momento tengo nada más que 96 de glucosa y prácticamente no tengo colesterol. Bueno, muchas gracias por el aporte. Bueno, la importancia de intervenciones efectivas también sobre el control de la diabetes, ¿no? Que eso me parece que es importante resaltar. ¿Alguien más que quiera hacernos algún comentario? Sí, adelante, por favor. Hola, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricia, yo soy parte del grupo de reeducación alimentaria en donde trabajo con Guadalupe. Y bueno, yo quería destacar también la importancia de la terapia individual, además de la grupal, porque es fundamental, porque cada persona, cada una de nosotras, nosotros, tenemos algo que desanudar y seguramente ahí vamos a poder encontrar también la respuesta, ¿no? a lo que nos pasa y darnos ese empujón que necesitamos. Así que destaco también el trabajo de las psicólogas, tanto de las de grupo como las que de la terapia particular de cada uno y cada una. Gracias. Gracias, Patricia. Me parece que también de alguna manera hablamos de que el tratamiento de la obesidad no se trata solamente de ver qué comemos o de ver si pesamos más o pesamos menos, sino esto que vos muy bien resaltás, el abordaje del estado de ánimo, y por eso es tan importante estar en manos de profesionales, de un equipo que pueda comprender a la obesidad y poder brindar las estrategias efectivas para cada persona, poder conocer a la persona y poder ayudarla desde ese lugar. Creo que estamos muy bien de tiempo, así que vamos a continuar. Por eso mismo, vamos a continuar con unos videos de los comités de la Sociedad Argentina de Diabetes que colaboraron con actividades para pacientes, así que vamos adelante con ellos.
El 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Por eso desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba queremos generar conciencia con respecto a esta patología. 6 de cada 10 argentinos se estima tienen problemas de exceso de peso u obesidad y más de 200 enfermedades están relacionadas con la misma. Dentro de la más conocida está la diabetes, la hipertensión, los problemas psicomotrices y también algunos tipos de cáncer. Por eso es fundamental que llevemos una vida sana y saludable para tratar de evitar estas patologías. Esta enfermedad, que genera también exclusión, discriminación, estigma social, debemos abordarlos entre toda la comunidad. Desde la Secretaría de Salud hemos generado un departamento de evaluación nutricional para poder enfrentar esta epidemia mundial y poder brindar mayores herramientas para una vida saludable y una mejor alimentación. Sumate a todas las acciones de nuestra Secretaría. Hola, el 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Obesidad. Desde la Sociedad Argentina de Diabetes, capítulo Córdoba, te queremos compartir una simple y sencilla fórmula que te ayudará a saber tu estado nutricional. Si te encontrás por encima de un índice de masa corporal de 25, tus riesgos de tener diabetes, dislipemias, hipertensión, ACV son mayores. Recordá siempre consultar con tu médico de cabecera. El 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad y desde el capítulo Comahue nos sumamos a esta campaña para visibilizar, concientizar y pedir la implementación de más acciones a nivel local, nacional y mundial que incluyan mejor atención y políticas reales de prevención y acceso al tratamiento. La obesidad es una enfermedad y debe ser tratada como tal. Todo el mundo tiene que actuar. En Argentina, 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso y obesidad. Se espera que la obesidad infantil aumente en un 60% en la próxima década. Todo el mundo tiene que actuar para lograr el cambio. Bueno, importante contarles que en estos videos vemos cómo toda la Sociedad Argentina de Diabetes ha participado
La Sociedad Argentina de Diabetes es una sociedad federal que tiene capítulos en el interior del país que agrupan diferentes provincias, y aquí estuvieron también compartiendo con nosotros sus actividades en cada lugar de residencia para mostrar que toda la sociedad se ha movilizado porque todos tenemos algo por hacer para esta enfermedad. Ahora hemos invitado a pacientes, médicas que están participando del comité, que nos van a contar su recorrido, su trayecto en esta enfermedad, en lo que les tocó vivir, y bueno, tal vez también, si alguno de ustedes escribiendo en el chat, o acá los que están presentes, compartiendo que pasaron por igual o diferente, para que darles la voz y la palabra a las personas con obesidad, que somos 6 de cada 10. Juliana. Bueno, gracias, Susana. Bueno, les agradecemos por estar acá, y me gustaría, si me puede acompañar, bueno, Adri, adelante, ¿querés pasar para charlar un ratito? Bueno, ahí tenemos el micrófono. Gracias. Bueno, Adri, bienvenida. Gracias. Para nosotros es muy importante que estés acá, porque creemos que nosotros los profesionales y las profesionales de la salud aprendemos mucho de ustedes, y te quería hacer algunas preguntas. Primero, como vamos a hablar del peso y un poco de tu historia del peso, de alguna manera pedirte permiso porque es algo propio lo que tiene que ver con tu historia, y si estás de acuerdo que continuemos hablando del peso. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. En relación a eso, ¿cuánto tiempo en tu vida el tema del peso fue una preocupación? ¿O cuándo recordás que empezó a ser una preocupación? Y en realidad mi niñez fue una niña obesa, y era duro en realidad, ¿me entendés? Porque era feo cuando llegabas a educación física, por ejemplo, y tenían que armar un grupo, y siempre quedabas a lo último porque nadie te metía en el grupo, ¿no? O sea, desde allí empezás como a sentir un poco la presión, ¿no? De tener un exceso en tu cuerpo. Y bueno, y después transitar, y lo fundamental fue en mi adolescencia, a los 15. Me parece importante también, porque aprovechamos, y como todos estamos aprendiendo en este camino, tratamos ahora hablar de que tuviste obesidad, y porque escuchamos mucho que fui obesa, o bueno, Soy obesa. O tuviste obesidad. Sigo siendo obesa en recuperación, yo me digo eso. O podemos decir que tuviste obesidad y que es una condición que te acompaña, pero quizá no te define como persona, ¿no? Vos sos una persona que tenés muchos otros aspectos, y que esto es importante. Y también esto que remarcás de tener obesidad desde la infancia, y el estigma que sufriste y en el colegio, y hoy nos preocupa la obesidad infantil porque sabemos que 6 de cada 10 chicos tienen obesidad, y que esto va en aumento, que para poder trabajar en relación también a la obesidad infantil tenemos que hacer prevención a nivel familiar, ¿no? Y si vos tuvieras que, algo hablaste hace un ratito de lo que te sirvió tu encuentro con la doctora, que te ayudó un poco a poder tomar una decisión, ¿cuáles fueron tus barreras en los distintos tratamientos que hiciste para el peso, para la obesidad? Lo que te costó más, ¿qué es lo que vos decís? A mí me costaba tal cosa. ¿Cuáles fueron tus barreras? Y a mí me costaba de pronto respetar lo que me decían que tenía que hacer, porque en realidad uno llega a determinados tratamientos, y bueno, como que te tratan de ordenar, ¿no? Y bueno, eso me costó mucho. Me costaba mucho el subirme a la balanza, y tomar conciencia allí conmigo misma de mi realidad, y realmente, y de mi transitar en cuanto a todo lo que me pasé, todas las dietas habidas y por haber, todas, creo que no existió una que no hiciera. Te decían lo que fuera, y bueno, vos hacías. Y bueno, fui aprendiendo, ¿no?
en realidad que tenés que tomar conciencia, que tenés que darte cuenta que es una enfermedad, lo que dije yo hace un ratito. Y bueno, eso lleva todo un proceso. No es fácil, no es de un día para el otro. Yo siempre digo que no es un camino fácil, es sinuoso, sí, pero también es muy confortable saber que lográs objetivos, aunque sean mínimos, ¿sí? Para uno es lo más importante lograr, y lograr calidad de vida. Siempre digo eso. Sí. Lograr calidad de vida. Y es muy importante la motivación también, porque esto que vos comentás, que lo veo entrecomillar, no hacer lo que te decían, tiene que ver con que también estuvimos acostumbrados o fuimos educados con que tenemos que hacer lo que nos dicen, y la verdad que cuando la motivación no viene de adentro, es muy difícil continuar en algo. Y también la expectativa, ¿no? La expectativa de un descenso de peso demasiado exigente, o la propuesta de tratamiento demasiado exigente, o muy restrictiva, o una dieta donde no podés comer cosas que tienen que ver con tu historia, con tu cultura y con el placer, hacen que sean difíciles de sostener a largo plazo. Y entonces, ¿qué te sirvió? Si vos tuvieras que tomar un elemento, y así esta es como la última pregunta para poder pasar a uno de los otros asistentes, si tuvieras que decir, a mí me sirvió tal estrategia para poder compartir con la gente que nos está viendo hoy. Y a mí lo que me resultó y me amigué es en planificar lo que como, en no levantarme y no decir, uy, ¿qué hago? Y uno termina haciendo, de pronto, no la mejor alternativa. Y de pronto también, si me voy a algún lado, ya llevar algo, llevarme un tupper o llevar algo, porque en realidad no tenés acceso a una alimentación muy saludable. O sea, si vos vas a un kiosco, lo primero que tenés son hidratos. O sea, si vos le pedís una ensalada, una fruta, un yogur, bueno, ahora es más o menos que está una barra de cereal, pero bueno, el ordenarme, el planificar. Perfecto, o sea, planificar y ordenarte. Y hacer actividad física. Y hacer actividad física. Y como dijo una de las doctoras, es así, es poderla sostener en el tiempo y hacerla con placer. Ayer hablábamos, o sea, cuando la doctora me mandó un mensaje y yo le contesté a cualquier hora, digo, discúlpame, recién te puedo leer, y venía de bailar y de ir y venir en bicicleta a las 8 de la noche, estaba llegando y ella me había mandado el mensaje muy temprano, y yo realmente, bueno, y me dice, uy, qué bueno, y en realidad no lo siento. Mi doctora, que también está acá, Sandra, que es mi diabetóloga, que me acompaña hace muchos años también, ella me dice, qué bueno, ¿no? Que poder seguir haciendo todo esto. Exacto. Y bueno, y estar rodeado por profesionales que te acompañen, como en el caso de Sandra, también es muy importante para uno. Bueno, gracias, Adri. Bueno, me parece que podemos pasar a otra persona que nos acompaña. ¿Querés venir, Mariano? Que tenemos acá un caballero que nos acompaña. Ahí te da, Daniela, el micrófono. Y mientras tanto lo está desinfectando. Sí, sacate, por favor, así estamos más cómodos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Mariano. Gracias por acompañarnos. Y voy a empezar distinto con vos, y te voy a preguntar, o te voy a dejar abierto para que iniciemos con alguna reflexión que te haya generado los conversatorios o los videos que vimos hoy. Algo que quieras comentar al respecto. Bueno, mira, primero te voy a contar un poquito mi historia. Yo tengo 50 años y... A ver. ¿Sí? Ok, ahí está mejor. Bien, tengo 50 años y fui gordito de chico, pero hacía mucha actividad física. Pero después con el estudio abandoné todo eso y empecé a ser obeso. Y cada 10 años más o menos hice un tratamiento donde bajaba un 25% de mi peso. Pero a los 2 años volví a recuperar y me iba superando. Llegué a mi máximo de peso con este tratamiento, que lo empecé en el 2019 con 150 kilos. Los tratamientos siempre los hice con nutricionista. Yo no fui a mandarme a hacer una dieta, una de las que se van encontrando. Me acompañé con terapia individual en más de un tratamiento. Es la primera vez que hago
terapia de grupo, que ahora estoy con Lidia Molas haciendo la terapia. Y la verdad que en eso es fundamental, como decía recién Adriana, que es fundamental los profesionales, ¿no? Con Guadalupe, con Rosana Roldán también, que es la nutricionista. Yo me declaro un paciente obediente, ¿no? Hago caso. Pero después cuando terminaba de bajar de peso, ya estaba por las mías, y bueno, y ahí, al tiempo volví a aumentarlo. No estoy operado, yo no tengo la operación bariátrica, bajé 57 kilos, pero bueno, continuamente controlado y haciendo ejercicio en algún momento más que en otro, porque fue durante la pandemia, y ahora recién ahora estoy comprendiendo, porque sigo en el grupo, porque creo que decían algo que me pareció muy importante, ¿no? La conciencia de tomar esto como una enfermedad. Yo nunca lo vi como una enfermedad. De hecho, yo repetía, yo soy un gordo sano porque los valores clínicos de los análisis me daban bien. Hasta que, bueno, después me encontraron hipertensión, pero medicado me seguía entendiendo como una persona sana. Así que en algún momento me encontré haciendo una tomografía para buscar un dolor que tenía al costado del abdomen, y bueno, me encontraron un problema en un pulmón, estaba oprimido por el abdomen, el hígado graso, y bueno, me explicaron bien hacia dónde estaba yendo, ¿no? No tuve problemas con diabetes. Sí, Mariano, ¿y pero- eso te hizo tomar decisiones? Sí, claro, un montón, ¿no? Primero, estar decidido uno. Lo que hablábamos un poco de la motivación, que no Sí. todas las personas van a tener la misma motivación, No, además, ¿no? para nada, para nada. En el grupo vas escuchando y vas viendo historias, por eso el grupo me parece súper importante, ¿no? Historias diferentes, que encontrás con gente que lucha por años para poder bajar 10 kilos y sí, claro, están padeciendo el descenso de peso. Quiero que- remarcar algo porque me parece muy importante, que vos bajaste muy bien de peso con mucho trabajo y después de una historia de muchos descensos y vueltas a aumentar de peso, y esto tiene que ver, que lo vimos un poquito en los conversatorios, que la obesidad es una enfermedad que tiene una base genética, pero que también tiene condicionantes biológicos que tienen que ver con que el cuerpo, cuando percibe que se bajó de peso, pone en marcha mecanismos para volver a ganar peso. Entonces, esto que estás haciendo vos ahora de mantenerte en un grupo, aunque estás en un peso saludable, en un peso posible, es muy importante. Mantenerte en tratamiento, mantenerte en seguimiento, y veo que vos valorizas mucho tu participación en el grupo y lo que aprendes claro. del resto de tus compañeros. Sí, esto hay que entender que es una enfermedad crónica, por más que estés delgado o en un peso saludable, entender que la enfermedad persiste. Y bueno, en el grupo aparte aprendemos un montón de técnicas distintas para poder estar atento a cualquier recaída, ¿no? Por eso a mí Lidia me sacó la ficha el día que me entrevistó. Me dijo, vos sos un buen bajador de peso. Y yo todavía estaba con todos mis kilos encima. Y bueno, Rosana me puso un objetivo bastante alcanzable, que después yo se los desafié cuando llegamos rápidamente, entonces lo fuimos bajando y finalmente tratamos de buscar el valor que da el cálculo de índice de masa corporal, ¿no? Yo hoy estoy pesando lo mismo, pesaba a los 17 años. No era el objetivo que busqué cuando empecé el tratamiento. Empecé en volver a estar saludable en mis pulmones, en el hígado, de salir de tener un hígado graso, buscaba eso nada más. Después, por supuesto, con la motivación, quise seguir hacia adelante. Y Lidia siempre me remarca la necesidad de mantenerme, de seguir en el mantenimiento. Por eso continúo en el grupo, porque creo que tengo un montón más para aprender, ¿no? Me parece muy importante porque vos pones como objetivo mejorar estos temas de salud y no pusiste como objetivo un determinado número en la balanza. Me parece que esto de un índice de masa corporal que nombrás y que vino sobreagregado a todos los cambios que hiciste, fue un resultado
final, pero no fue el objetivo en sí mismo. Y muchas veces pasa que las personas miran el índice de masa corporal o miran el número en la balanza y se pierde un poco el objetivo que puede ser desde estar bien de salud hasta ponerse la ropa que a uno le gusta, Claro. o poder estar más cómodo para jugar con los nietos. Te lo puedo decir hoy después de 2 años y medio casi de tratamiento, ¿no? Yo, por supuesto, miraba la balanza y el número, pasé por estar con la obsesión de la balanza, después me relajé, pasé por los distintos estados, ¿no? Como que fui aprendiendo todo esto. Y entonces, en ese sentido, así como le pregunté a Adriana, Mariano, te quiero preguntar, si tuvieras que nombrar algo, un aspecto que le podemos dejar a la gente que está escuchando, que decís, a mí me sirvió esto, ¿qué es? Bueno, hacerlo todos los días bien, uno tras de otro, y sumarlos. O sea, es el día a día, ¿no? El día a día, todos los días. Bueno, si un día te fuiste, si en un momento te fuiste, al momento siguiente volver a estar cuidándote. Eso a mí me sirvió. Yo soy una persona estructurada, así que en ese sentido me fue fácil ordenarme, el plan, lo que ella mencionaba, fundamental. No registraba que no tomaba agua durante el día. Yo salía a la mañana con desayuno malo, té con leche nada más, y volví a mi casa recién a tomar mi primer vaso de agua a las 8 de la noche. No tomaba agua. Bueno, ahora se incorpora el agua y hábitos. No tengo problema con las comidas, eso a mí también me es fácil, me gustan las verduras, no tengo ese inconveniente, pero me gustaba comer saludable, ¿no? Muchas grasas, dulces, saqué todos los procesados, ir un hábito saludable de alimentación y bueno, ahora sumando el ejercicio. Muy bien, o sea que realmente cambiaste los hábitos, agregaste sí. Más líquido, cambiaste la forma de comer, pero no es que vivís a dieta y que No, justamente, ya no. Porque la dieta realmente empieza y termina y desmotiva y te pone en restricción, que además hace mucho más difícil sostener el peso que bajás. Sí, algo que pensaba durante los conversatorios, ¿no? Uno al estar en el proceso de descenso de peso, a veces se aleja de lo social, porque es más fácil evitar. Nosotros tenemos una sociedad donde las reuniones están regidas alrededor de una mesa, ¿no? Claro. Y es muy complicado el hecho de decir, y vos tenés que ir con tu tupper. Lo hacemos, lo aprendimos, nos enseñaron a alejarnos de la comida cuando no podemos, pero bueno, todo ese esfuerzo extra cansa. También eso hay que entenderlo, ¿no? Que durante el tratamiento, si vos no estás apoyado en una terapia individual, en una terapia de grupo, también te puedes empezar a aislar, que no está bueno. Sí, es cierto, y a mí me gustaría agradecerte, Mariano, por haber venido y darle el lugar ahora a Patricia, que también está Gracias. Que también está con nosotros acá. ¿Cómo te va, Patricia? Bueno, gracias por venir, gracias a tu doctora que te invitó, a Guadalupe. También, como vamos a hablar de tu historia, del peso, de la obesidad, de alguna manera te pido permiso, ¿no? para hablar de esto, gracias. Y terminamos con Mariano hablando un poco de la parte emocional. Sí. Y qué importante que es eso también. Y me gustaría, si vos tenés algo para contarnos al respecto desde tu propia experiencia. Sí. Bueno, yo padezco de obesidad desde los 9 años, que me acuerdo que pesé 45 kilos y nunca me olvidé de ese número, porque ninguna niña de esa edad pesaba eso. Y bueno, y fui padeciendo a través de los años distintas dietas, distintas formas de tratar de comer, de adelgazar, de pertenecer socialmente, en la adolescencia, en la niñez, ¿no? Tratar de estar siempre acorde con el resto y poder participar, lo cual era un sub y baja emocional tremendo. Pasaba por la ira, por la frustración, por el enojo, por la culpa, porque comía y después sentía culpa, y yo en todo ese trayecto lo que fui sintiendo era como que me faltaba eso, alguien que me contuviera emocionalmente. O sea, yo tenía la dieta, tenía el control, tenía la doctora, pero yo no tenía el control de mis emociones, y me faltaba esa parte, y me puse a estudiar eso. Tengo que tratar de ver cómo me manejo y ver si puedo ayudar.
Bueno, yo trabajo en gestión emocional, sobre todo en lo que tiene que ver con la obesidad. Es el tratamiento físico, social, para que no nos pase, por lo menos para sentir que puedo ayudar a alguien que pasó lo mismo que pasé yo. Desde tu propia experiencia llegaste a este lugar. Exactamente, llegué a este lugar. Y la verdad que es súper reconfortante. Ahí yo aprendí que ustedes nos curan, pero nosotros nos tenemos que sanar. Yo creo que la parte nuestra, justamente, de la gestión emocional, es trabajar eso. Entender que nosotros nos tenemos que sanar y ustedes nos tienen que curar. Me emociono mucho cuando hablo de esto porque tiene que ver con toda mi historia. Es un trabajo diario, es un trabajo duro, pero es un trabajo que se puede hacer, ¿no? Esto de ver cada cosa que nos va pasando, por dónde pasa realmente. Cuando voy a la heladera, ponerle nombre y apellido a esa heladera, o sea, por dónde pasa, es soledad, es qué me está pasando que voy a la heladera. Y ahí aprender a manejar ese tipo de emociones que tan difícil se nos hace y que, como se hablaba y hablaban las doctoras, esto cultural de que uno vive o aprende a vivir con esto de la comida, la mesa en la comida, siempre en demasía, siempre como, y mucho de que el afecto pasa porque te doy de comer, y porque, claro, y el premio es un chocolate, y mucho, ¿no? Pasa por la comida. Empezar a gestionar esto desde otro lugar. Yo en lo personal me siento muy feliz con lo que hago, y siento que tengo mi trabajo diario, o sea, yo lidio con esto desde que me levanto hasta que me acuesto. Lidio con esto, lidio con la actividad física que odio hacer, pero que la tengo que hacer, entonces ando con el relojito mirando si llegué a los 10.000 pasos o no, claro. Uno se va agarrando de lo que puede para tratar, bueno, justamente esta gestión, yo digo, es ver en cada persona cuáles son sus fortalezas, cuáles son las debilidades, y gestionar desde ahí, desde esa individualidad. Ver de lo que es capaz cada uno y de qué cada uno puede lograr con esas cosas que contamos, y con las que no contamos, saber que no contamos. Así que bueno, para mí fue un camino largo, yo hoy siento que estoy en el camino, porque sé que me tengo que sanar. Sé que Guada me cura, pero yo me sano. Y siento que puedo ayudar, y entonces para mí eso también es muy gratificante, es lo que me gusta hacer y es lo que estoy haciendo. Bueno, gracias por compartir tu experiencia, y dijiste algo muy importante, que es por un lado tener expectativas reales para cada uno, Tal cual. y objetivos cortitos, chiquititos, que te motiven a seguir adelante, ¿no? Y lo que vos decías hace un rato, esto de que no sea el número en la balanza, porque Exacto. yo tengo personas que por ahí me consultan y quieren empezar lo que pesaban a los 18 y tienen 60, o sea, uno tiene que ser consciente de su realidad, o sea, no vamos a tener el peso ni el cuerpo de los 18, tenemos 60, entonces aceptar eso también es la tarea, ¿no? Es manejar la aceptación, primero de que nos tenemos que sanar, que el médico nos cure y nosotros nos sanamos, que depende de nosotros gran parte de la tarea, que si nosotros no nos ponemos, por más que ustedes magia no van a poder hacer. Y más allá de eso, sentir que, bueno, que hay con qué trabajar, se puede trabajar, y lo tenemos nosotros, o sea, nosotros tenemos con qué trabajar. El tema es descubrirlo. Bueno, esa es la tarea, y me parece que está bueno saber que se puede hacer. Así que bueno, agradecida poder estar acá. Me parece importantísimo eso que dijiste de nuevo vos, no estar en el número, por favor, no miremos más el número, no pasa por ahí, pasa por cómo nos sentimos bien, cuando nos vemos bien. Uno sabe cuando se pone algo y se siente bien, cuando se siente cómodo. Sí. Y vencer esto de no voy al gimnasio porque estoy gordo, o no hago determinadas cuestiones porque estoy gordo, a la vista de los demás, ¿no? Como que la mirada del otro incide sobre lo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, empezar a vencer esa barrera que nos condiciona bastante y desde chicos. Exacto, y esto que decimos, dejar de mirar el número en la balanza y hablar de una propuesta de cambio integral de salud. Tal cual. Que por suerte hoy en todos lados hay hábitos, o sea, está el hábito saludable más instalado. Exacto. Hace unos años yo me acuerdo que no había esta idea del hábito saludable. Hoy es una idea instalada en la sociedad. Mucha gente ya te habla, mira, yo no como carnes o no como... O sea, claro. Es como que la gente ya habla del tema. Bueno, creo que eso es importantísimo para los que padecemos esto de la obesidad, es más fácil el camino. Sin duda. Si contamos con esos recursos. Por eso decimos, y el lema del Día Mundial de la Obesidad de este año es
todos debemos actuar, porque esto que vos decís que tiene que ver con el entorno y el ambiente, también forma parte de facilitar el cambio. Sí, y esto de no juzgar, ¿no? Porque Sin los que duda. estamos gordos no estamos gordos porque queremos. Sin duda. Y Por eso muchas veces la gente se siente mal porque los tratan mal, como si estás gordo porque a vos te encanta, estás gordo. No. Y por eso hablamos de la obesidad como enfermedad, para sacar el estigma sobre la obesidad y culpabilizar a las personas que pareciera que es una cuestión de Sí, porque de es una comer traba mucho. más en el camino. Sin O sea, duda. ya todas las trabas que uno tiene le agrega Sin la duda. mirada del otro, el que te juzga el otro, y bueno, es más difícil. La Sin verdad que se duda. hace más difícil. Bueno, muchísimas No, gracias. gracias a Muchas gracias a ustedes. todos. No te vayas, acá me dice la doctora Gut y le paso el micrófono. Sí, lo que vamos a pedirles es que se pare. Sí. Y, ¿parece? ¿Cómo no? Ahora nos van a mostrar, vos también parate. Bueno. Y les vamos a hacer un regalito. Para vos. Bueno, para agradecer y de alguna manera hacerlo extensivo, agradecerle a todos ustedes que están y a todos ustedes que están del otro lado de las cámaras en sus casas, el haber podido compartir esto que para nosotros es muy importante. Yo, de las 3 personas que van a ir pasando, que compartieron, solo quiero decir 3 palabras. Planificar, la enfermedad crónica acecha, la enfermedad está, y la obesidad infantil es la pertenencia, termina siendo lo que uno es, porque desde muy pequeño y desde hace muchos años siempre es una enfermedad que estuvo. Y son, creo, las 3 cosas que escuché de ustedes y que creo que les sirve a muchos, porque el que está con obesidad, el que está con sobrepeso, el que transitó, el que está transitando, pasó alguna de todas estas cosas o todas. Así que los invito y las invito a las doctoras que son integrantes del comité de obesidad, la doctora Mosiurski y yo nos vamos a correr, para que les entreguen cada una pavada, pero algo que los recuerde que estuviéramos todos juntos. Muchísimas gracias, muy motivadores todo. Felicitaciones. Todo. Bueno, esto que están leyendo, que estamos leyendo todos, nos da un cierre a este evento del Día Mundial de la Obesidad, del Comité de Obesidad de la Sociedad Argentina de Diabetes y de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, quienes trabajamos en forma conjunta para desarrollar este evento y para compartirlo con ustedes. El aforo nos hizo tener pocas personas, pero queríamos tener presencialidad, queríamos nosotras volver a vernos, muchas de nosotras hace ya 2 años que nos vemos en Zoom, y la verdad es que nos sentimos muy gratificados. Espero que ustedes hayan pasado un lindo momento, que ustedes allá también hayan pasado un lindo momento, tal vez algunos más tranquilos, tomándose un cafecito o un tecito en su casa, pero bueno, compartimos un buen momento y no nos olvidemos de esto: más respeto, mejor atención sanitaria, políticas audaces y acciones concretas. Todos tenemos algo para hacer.